Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan mis queridos holgazanes? Vamos con la clase número 2 de estequiometría. Para poder continuar con esto que vamos a ver ahora, les aconsejo que primero miren el video parte 1, que hagan las actividades que propuse de la parte 1, para ya fijar ese conocimiento, ¿sí? Y de esa forma no se mareen a medida que vamos avanzando, porque vamos a ir agregando cosas nuevas. Quiero hacer el siguiente ejercicio de razonamiento. Imagínense que ustedes están por cocinar estas 12 medialunas y bueno, la receta, como habíamos charlado, bueno, requería de una cierta cantidad de cada uno de los ingredientes que me indique la receta. Pero resulta ser que cuando ustedes van a ver qué cantidad de ingredientes tienen, ¿sí? De harina no tienen 600 gramos, tienen 400 gramos. De huevo tienen media docena, de leche tienen 1 litro, de azúcar tienen 1 kilo, ¿sí? Pero cuando ustedes van a la alacena se dan cuenta que de harina tienen 400 gramos. La pregunta es, ¿ustedes pueden cocinar estas 12 medialunas siguiendo esta misma receta? Y no vamos a poder cocinar 12 medialunas. Vamos a poder cocinar un poco menos, o sea, vamos a ver cuántas medialunas podemos cocinar, ¿sí? Hasta que se nos acabe la harina. Porque si bien de los demás ingredientes tengo en exceso, ¿sí? Bueno, la harina va a ser lo que se conoce en química como el reactivo limitante. O sea, se me acabó uno de los ingredientes o se me acabó uno de los reactivos, por más que de los demás tenga en exceso, ¿sí? Yo no voy a poder cocinar y en química la reacción no continúa. En el caso de que nosotros tuviéramos 400 gramos de harina, y bueno, ¿cuántas medialunas podemos cocinar? Y bueno, con 600 gramos de harina, considerando que de todos los restos de los ingredientes tengo en exceso, podría ser 12 medialunas. Pero como tengo 400 gramos de harina, bueno, ¿cuántas medialunas vamos a poder cocinar? Y bueno, hacemos 400 por 12 dividido 600, ¿sí? Quedaría dividido 600, 8 medialunas. O sea, esto es lo que podemos cocinar, ¿sí? Este es el producto que nosotros podemos obtener porque se nos acabó la harina y bueno, se acabó la cocina, ¿sí? Por más, insisto, que el resto de los ingredientes tuviéramos en exceso. Ese es el concepto que tienen que tener en claro para entrar en lo que vamos a ver ahora. El otro concepto que también tienen que tener en claro es el concepto de pureza. La pureza va a ser un porcentaje que siempre lo vamos a trabajar en reactivos, porque nosotros estamos en el laboratorio y nosotros necesitamos determinados compuestos, ¿sí? Pero cuando nosotros vamos a tomar una muestra de ese compuesto, el recipiente nos dice que tiene determinada pureza. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tomo, por ejemplo, vamos a suponer una sal que me dice 80% de pureza, quiere decir que cada 100 gramos que yo tome de esa muestra, solamente dentro de esos 100 gramos, solamente 80 gramos van a ser el reactivo que yo voy a utilizar, ¿sí? Ese es el otro concepto, que es el concepto de pureza, ¿sí? Se puede trabajar con porcentaje, aunque a algunos no les gusta un poco el porcentaje, lo vamos a hacer de las dos formas ahora cuando vemos el ejemplo, ¿sí? Vamos al ejercicio de química. Vamos a utilizar la misma ecuación que utilizamos en el video pasado, ya la teníamos balanceada, ¿sí? Ya teníamos el balance de masas hecho, ahora vamos a hacer una ligera variante para que ustedes vean cómo se trabaja. Dice así, si se hacen reaccionar 200 gramos de ácido sulfúrico, ¿sí? Con 160 gramos de hidróxido de sodio, ¿cuál es el reactivo limitante? ¿Qué masa de reactivo en exceso queda sin reaccionar? Y la pregunta B, ¿qué masa de sal se forma? ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros, como ahora tenemos, fíjense que tenemos datos de los dos reactivos que están en juego ahora, tenemos que determinar, tenemos que buscar primero la relación de masas, en este caso porque tengo las dos masas, ¿sí? Y tratar de determinar cuál es el reactivo que está limitando esta reacción y cuál está en exceso. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, fíjense. Voy a relacionar los gramos de ácido sulfúrico con los gramos de hidróxido de sodio. Yo sé que si coloco 98 gramos de ácido sulfúrico, voy a tener que colocar, voy a necesitar 80 gramos de hidróxido de sodio.
Entonces, vamos a tomar los 200 gramos de ácido sulfúrico que estamos utilizando y vamos a determinar la masa que necesitaríamos de hidróxido de sodio para que se consuma todo el ácido sulfúrico. Y de esa forma vamos a comparar con el valor que a nosotros nos dan de hidróxido, ¿sí? Con la masa de hidróxido que a nosotros nos dan. Hacemos entonces 200 multiplicado por 80 y esto lo dividimos por 98, me da 163,26 gramos de hidróxido de sodio. Entonces, si yo quiero que se consuman los 200 gramos de ácido sulfúrico, necesito poner 163,26 gramos de hidróxido. La pregunta es, ¿yo coloqué esa masa de hidróxido? No, yo coloqué 160 gramos de hidróxido. O sea que, ¿cuál es el reactivo que se me va a consumir primero? Y se me va a consumir primero el hidróxido de sodio y me va a quedar algo de ácido sin reaccionar. Vamos, fíjense, voy a hacer la misma relación otra vez. 98 gramos de ácido sulfúrico tienen que reaccionar con 80 gramos de hidróxido de sodio. Ahora, fíjense, en vez de usar el 200 de ácido que a mí me dieron como dato, voy a usar el 160 gramos de hidróxido. O sea, la pregunta me la estaría haciendo al revés. Si yo quiero consumir los 160 gramos de hidróxido de sodio, la pregunta es, ¿qué masa del ácido necesito? Entonces, quedaría 160 por 98 dividido 80, eso me da 196 gramos de ácido. Entonces, conclusión, para que se consuma todo el hidróxido de sodio que yo coloqué, necesito 196 gramos de ácido. La pregunta es, ¿tengo 196 gramos de ácido en el recipiente? Sí, tengo 200. O sea que el reactivo que está en exceso, obviamente, es el ácido y podemos determinar cuánto reactivo queda sin reaccionar. Van a quedar, nosotros teníamos 200 gramos de ácido sulfúrico. ¿Sí? Esto es lo que tenemos, esto es lo que hacemos reaccionar. Pero cuando se consuman los 160 gramos de hidróxido, se van a haber consumido 196 gramos del ácido. Por lo tanto, me van a quedar sin reaccionar 4 gramos de ácido. Conclusión, el reactivo limitante es el hidróxido de sodio, el reactivo en exceso es el ácido sulfúrico y la masa de reactivo en exceso que quedó sin reaccionar son 4 gramos. ¿Y por qué es importante determinar cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso? Porque todo lo que quiera saber yo de qué cantidad se formó de productos, lo vamos a tener que calcular siempre con el reactivo limitante. Se acabó el reactivo limitante, se acabó la reacción, por más que del resto de los reactivos tenga mucho, ¿sí? Como en el caso de la cocina, tengo todos los demás ingredientes, pero se me acabó la harina, bueno, no voy a poder seguir cocinando. Acá pasa exactamente lo mismo, entonces vamos ahora a responder qué masa se forma de sal. Entonces, para poder determinar la masa de sal, tengo que buscar la relación entre el reactivo limitante, que es el hidróxido de sodio, y la masa de sal. Planteo esta relación estequiométrica, digo que con 80 gramos de hidróxido de sodio se tienen que formar 142 gramos de sal, ¿sí? Y obviamente con exceso de ácido sulfúrico. Ya demostramos que el ácido sulfúrico está en exceso. Entonces, como nosotros hacemos reaccionar 160 gramos de hidróxido de sodio, que es el que se consume completamente, puedo determinar la masa de sal que se va a formar. O sea, como acá, bueno, es el doble, acá va a ser también el doble, ¿sí? Serían 284 gramos de sal. Entonces, al determinar el reactivo limitante, todo lo que yo quiera averiguar de producto tengo que hacerlo con ese reactivo limitante. O sea, si me preguntaran cuántos moles se forman de agua, bueno, yo voy a plantear que con 80 gramos de hidróxido se forman 2 moles con 160x, ¿sí? Bueno, esa sería la primera parte. Vamos con otro ejercicio que dice así. Determinar la masa de sal que se forma cuando se hacen reaccionar 160 gramos de hidróxido de sodio, 80% de pureza, con 100 gramos de ácido sulfúrico. O sea, la estructura del problema es exactamente igual a la anterior, con la salvedad de que aparece esto de la pureza. O sea, ¿qué quiere decir esto?
que cada 100 gramos que yo tome de hidróxido de sodio, de la muestra de hidróxido de sodio, solamente 80 gramos de esos 100 van a ser hidróxido de sodio puro. Vamos con el problema, hagamos el planteo. Vamos a agarrar la hojita. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en primera instancia? Lo primero que yo voy a hacer, yo sé que yo tomé, ¿sí?, 160 gramos de hidróxido de sodio de la bolsa, los llevé a la balanza, 160 gramos. Pero dentro de esos 160 gramos yo tengo un 20% de impurezas, o sea, un 20% de sustancias que no van a reaccionar, ¿sí? Un 20% de basura, si se quiere. Entonces, lo primero que yo voy a determinar es cuánto tengo puro. ¿Qué es lo que digo? Bueno, podemos decir 80% de pureza, quiere decir que yo tengo 80 gramos de hidróxido puro, vamos a aclararlo así, cada 100 gramos de muestra de lo que yo tomé y pesé en la balanza. Entonces, si mi muestra es de 160 gramos, la pregunta es ¿qué masa de hidróxido de sodio tengo puro? O sea que hacemos 160 por 80 dividido 100, nos da 128 gramos de hidróxido de sodio puro. Y esto es lo que efectivamente va a reaccionar. Yo les aconsejo que lo hagan de esta manera, porque la otra forma de hacerlo sería lo siguiente. 160 gramos, que es la muestra que yo tengo, es mi 100%, pero de ese 100% solamente el 80% representa la masa pura. Entonces yo hago 80 por 160 dividido 100 y efectivamente me da exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Pero no sé por qué a muchos profesores no les gustan que hagan la regla de simple con porcentajes en el tema de pureza, ¿sí? Háganlo de esa forma, es en realidad lo mismo, ¿sí? 80 cada 100 es un 80%, ¿de acuerdo? Bien, ya sabiendo cuál es la masa reactivo pura, y sabemos que tenemos también 100 gramos de ácido sulfúrico, ahí no me habla de pureza, así que lo voy a considerar como que los 100 gramos son puros. Vamos a buscar la relación estequiométrica entonces para determinar, como en el ejercicio pasado, cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso. Entonces vamos a poner que cada 98 gramos de ácido necesitamos 80 gramos de hidróxido. Es muy importante que practiquen, chicos, ¿sí? Que practiquen porque es un tema que les va a traer unos cuantos dolores de cabeza al principio. Al igual que en el otro video, voy a dejar en la descripción de este video una serie de ejercicios de este nivel para que ustedes traten de hacerlo, practiquen, y si tienen dudas, esos videos, esas actividades van a tener su respectivo video para que lo vean y puedan corroborar si lo hicieron bien o si se trabaron, en qué se trabaron y por qué, ¿sí? Así que bueno, les dejo un archivo Google Drive donde van a tener más actividades para practicar. Aconsejo que practiquen y practiquen mucho porque se hace cada vez más complicado esto, ¿sí? Bien, entonces, acá tenemos la relación que me da, ¿sí?, el balance de masas. Ahora, nosotros sabemos que de hidróxido de sodio puro tenemos 128 gramos. Esto de hidróxido iría acá. Bien, la pregunta es, para que se consuma estos 128 gramos de hidróxido, ¿qué masa de ácido necesito? Entonces hacemos 128 por 98 dividido 80. Me da 156,8 gramos de ácido. La pregunta es, ¿yo tengo esta masa de ácido? No, yo tengo 100 gramos de ácido. ¿Quién es el limitante? Y bueno, el limitante es el ácido, porque para que se consuma todo el hidróxido necesito más cantidad de más masa de ácido que la que tengo. Entonces, reactivo limitante, el ácido. Reactivo en exceso, el hidróxido. ¿Qué masa queda sin reaccionar? Y bueno, podemos plantear lo mismo que hicimos hoy, pero al revés, ¿sí? Primero la relación entre las masas y ahora vamos a colocar la masa que tenemos de ácido, 100 gramos, ¿sí? Entonces de esa forma vamos a ver cuánto se va a consumir del hidróxido. Hacemos 100 por 80, dividido 98 me da 81,63 gramos.
Esto es lo que se va a consumir de hidróxido de sodio, insisto, cuando se haya consumido toda la masa de ácido. Y nosotros de hidróxido de sodio puro tenemos 128 gramos, o sea, si yo quiero saber qué masa quedó sin reaccionar, hago 128 menos lo que se consumió, eso me va a dar la masa de reactivo que quedó sin reaccionar, ¿sí? O sea, en este caso serían 46,37 gramos. Y bueno, listo con eso. Pero bueno, ¿qué me pedía el problema? Me pedía el problema la masa de sal que se forma. Y como les dije recién, la masa de sal la vamos a obtener a partir del dato que me dan del reactivo limitante, o sea, el ácido. Por lo tanto, voy a escribir que la relación va a ser por cada 98 gramos de ácido que yo haga reaccionar, se van a obtener 142 gramos de sal. Cada 98 gramos de ácido sulfúrico se van a formar 142 gramos de la sal. ¿Y con cuánto contamos de ácido sulfúrico? Contamos con 100 gramos, o sea, se va a formar un poquito más de 142 gramos. 100 por 142 dividido 98. Y esto me da 144,9 gramos de sal. Y bueno, de esa forma terminamos el ejercicio. Terminamos el video. Recuerden practicar con las actividades que yo les voy a dejar acá en la descripción. Y bueno, los espero para la tercera parte, donde a todo esto le vamos a agregar el tema de rendimiento. Y después lo que vamos a hacer es ver problemas en donde los datos me den datos de productos y tenga que llegar a reactivos. O sea, se empieza a poner bastante interesante, bastante más complejo. Sumado a que hay que agregarle otras cosas. A estos problemas hay que agregarle algunas cositas de soluciones, a estos problemas hay que agregarle cositas de gases, ¿sí? O sea que esto recién comienza, los espero en el siguiente video. Chicos, saludos grandes, chau chau.